China enfrenta una de las peores crisis estructurales de su historia reciente, una situación que ha puesto en jaque la autoridad de Xi Jinping y ha comenzado a fracturar los lazos con varios de sus aliados estratégicos. Lo que comenzó como una serie de problemas localizados en el sector inmobiliario ha terminado por desbordar a toda la estructura económica y política del país, afectando su imagen internacional y provocando una creciente desconfianza en la calidad de las construcciones chinas, no solo dentro de sus fronteras sino en decenas de países donde Pekín había extendido su influencia a través de grandes megaproyectos. La crisis inmobiliaria, que empezó a gestarse en 2021 con el colapso de gigantes como Evergrande, se ha transformado en un agujero negro económico que ha absorbido recursos, confianza e inversiones. Millones de viviendas permanecen vacías, proyectos enteros han sido abandonados a medio construir y las deudas acumuladas por los principales desarrolladores han superado niveles insostenibles. El gobierno intentó contener la situación con medidas de rescate, intervención financiera y restricciones al crédito, pero estas acciones resultaron insuficientes para frenar el colapso de un mercado que representa casi el 30% del PIB nacional. La caída de los precios de las propiedades ha dejado a decenas de millones de familias atrapadas en hipotecas sobrevaluadas y a miles de empresas al borde de la quiebra. Paralelamente, el escándalo por la mala calidad de las construcciones chinas ha alcanzado dimensiones preocupantes. Durante años, Pekín impulsó su modelo de expansión económica a través de ambiciosos proyectos de infraestructura tanto dentro como fuera de sus fronteras. Desde aeropuertos y presas hasta vías férreas de alta velocidad, China había prometido al mundo construcciones modernas, baratas y eficientes. Sin embargo, en los últimos meses, una serie de incidentes ha expuesto deficiencias estructurales graves, materiales de baja calidad y procedimientos de seguridad ignorados en numerosos proyectos. El colapso de edificios, puentes y carreteras en países aliados ha provocado escándalos diplomáticos y ha sembrado dudas sobre la sostenibilidad y seguridad de la infraestructura china. Uno de los casos más sonados ocurrió cuando un edificio de más de 30 pisos se desplomó en Bangkok durante un terremoto, siendo la única estructura de tal magnitud en sufrir daños catastróficos. Investigaciones posteriores revelaron el uso de acero reciclado, concreto adulterado y deficiencias en los cimientos, todo bajo responsabilidad de una empresa constructora estatal china. Este incidente no solo provocó indignación local, sino que llevó a varios países asiáticos a suspender proyectos financiados por Pekín y a cancelar contratos futuros. A raíz de estos hechos, varios países que habían apostado por la nueva ruta de la seda comenzaron a tomar distancia. Gobiernos en África, Asia Central y Latinoamérica, que habían recibido préstamos millonarios para levantar infraestructuras estratégicas, ahora enfrentan obras inconclusas, sobrecostos, colapsos y mantenimiento imposible de solventar. Las consecuencias políticas no tardaron en aparecer. En los últimos meses, al menos 8 países anunciaron la paralización o revisión de proyectos financiados por China, mientras que otros renegocian condiciones ante la evidencia de que muchas de las construcciones no cumplen con los estándares internacionales de calidad. Dentro de China, esta crisis ha golpeado directamente al gobierno de Xi Jinping. La concentración absoluta de poder que el mandatario había conseguido en la última década ha terminado por volverse en su contra, ya que la falta de voces críticas y el miedo a las represalias han dejado al aparato estatal inmovilizado frente a las crisis. Funcionarios locales evitan tomar decisiones arriesgadas, se niegan a asumir responsabilidades y esperan directrices imposibles de cumplir desde Pekín. Mientras tanto, el descontento social crece alimentado por desempleo, hipotecas impagables, deflación prolongada y restricciones cada vez más rígidas a la libertad de expresión. En paralelo, la élite empresarial china también comienza a mostrar fisuras. La presión fiscal, las confiscaciones de empresas y la vigilancia sobre los magnates más influyentes han deteriorado el clima de negocios. Algunos de los más destacados líderes empresariales han desaparecido de la vida pública o han sido obligados a ceder sus compañías al Estado. Este ambiente de inestabilidad ha hecho que la inversión extranjera directa en China caiga a mínimos históricos, al tiempo que capitales nacionales buscan rutas discretas para salir del país. A nivel diplomático, Xi Jinping ha perdido apoyos importantes. Aliados históricos de China, como Pakistán, Kenia y Serbia, han manifestado su descontento por la calidad de los proyectos y las condiciones financieras impuestas por Pekín. Incluso gobiernos más afines, como Rusia y Venezuela, han optado por moderar su respaldo tras ver cómo la crisis inmobiliaria y los escándalos de construcción deterioran la imagen de China en el mundo. Algunos países miembros de la Franja y la Ruta han comenzado a negociar nuevos acuerdos con potencias occidentales o con rivales asiáticos, reduciendo su dependencia de las inversiones chinas. Esta desbandada de aliados ha provocado una crisis de confianza en el liderazgo internacional de Xi Jinping,
cuyas ambiciones de consolidar a China como primera potencia mundial para mediados de siglo se ven cada vez más lejanas. Los informes confidenciales que circulan entre los altos mandos del Partido Comunista alertan sobre el riesgo de perder influencia en regiones estratégicas y de enfrentar una nueva etapa de aislamiento diplomático si no se logra contener la crisis estructural que atraviesa el país. Si te gustan estos videos, suscríbete al canal. En las calles de Pekín y Shanghái, los ciudadanos perciben el deterioro, obras paralizadas, edificios nuevos con grietas y fallas visibles, carreteras recién inauguradas que se hunden y denuncias anónimas sobre corrupción en los proyectos estatales. La censura trata de sofocar cualquier crítica pública, pero las redes sociales y mensajes cifrados permiten que los rumores y las imágenes de las fallas circulen a pesar de las restricciones. China, que durante décadas se presentó al mundo como símbolo de modernización y crecimiento ininterrumpido, enfrenta hoy una realidad mucho más oscura. La combinación de crisis inmobiliaria, escándalos de construcción, aislamiento diplomático y tensiones sociales coloca al régimen de Xi Jinping en una posición frágil e incierta. La falta de reformas estructurales, el control absoluto del poder y una economía desacelerada podrían transformar esta crisis en una de las peores pesadillas políticas y económicas de la historia reciente del gigante asiático. La situación que hoy atraviesa China representa mucho más que una simple crisis económica o un conjunto aislado de problemas estructurales. Lo que está ocurriendo dentro y fuera de sus fronteras es, en esencia, el colapso de un modelo que durante años se vendió al mundo como el ejemplo definitivo de crecimiento acelerado, expansión imperial moderna y hegemonía tecnocrática autoritaria. Bajo el mando de Xi Jinping, China logró posicionarse como un actor global indispensable, interviniendo en la construcción de carreteras, aeropuertos, hospitales, presas, centrales eléctricas y megaurbes en casi todos los continentes. Sin embargo, los cimientos de ese imperio de concreto, acero y deuda comienzan a resquebrajarse, revelando que detrás de la fachada de modernidad y grandeza se escondía una peligrosa mezcla de corrupción, improvisación, especulación y ambición desmedida. La crisis inmobiliaria fue solo el primer síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda. El colapso de gigantes financieros y constructores como Evergrande no solo destapó el riesgo sistémico de una economía basada en deuda y especulación inmobiliaria, sino que también evidenció cómo el Estado había permitido la acumulación de desequilibrios insostenibles con tal de sostener artificialmente sus cifras de crecimiento. Millones de propiedades vacías, proyectos fantasmas y ciudades enteras sin habitantes se convirtieron en testigos mudos del fracaso de una estrategia basada en construir por construir, sin atender a la demanda real ni a las necesidades sociales de su población. Pero lo más grave ha sido el impacto que estas malas prácticas han tenido fuera de sus fronteras. Durante más de una década, Pekín exportó su modelo a países en desarrollo a través de la Franja y la Ruta, prometiendo desarrollo acelerado, empleo y modernización a cambio de contratos millonarios y alianzas estratégicas. En el camino, se construyeron miles de obras de calidad cuestionable, con materiales de segunda, supervisiones deficientes y sobrecostos encubiertos. Los recientes colapsos y fallas estructurales en varios países han encendido las alarmas, dejando al descubierto una realidad incómoda. Muchas de estas infraestructuras no solo no cumplían con los estándares prometidos, sino que hoy representan un peligro para las comunidades que deberían beneficiarse de ellas. El daño reputacional para China es inmenso. Países que antes veían a Pekín como un socio indispensable ahora reevalúan su relación, reconsideran nuevas inversiones y buscan alternativas más confiables. La desconfianza se ha instalado incluso en regiones que históricamente habían apostado por la cooperación estrecha con China. Esta pérdida de influencia no solo se traduce en contratos cancelados o renegociados, sino en una erosión progresiva de la capacidad de Xi Jinping para imponer su agenda geopolítica en escenarios clave. Internamente, la falta de debate y la concentración excesiva de poder en manos de 11 han paralizado las capacidades de respuesta del Estado. La purga de voces críticas y el miedo institucional a contradecir la línea oficial han bloqueado las reformas estructurales que podrían haber mitigado las consecuencias de esta crisis. El aparato estatal funciona hoy como una maquinaria pesada y burocrática, incapaz de adaptarse con la agilidad que exige un contexto de volatilidad económica, diplomática y social. La descomposición de alianzas, tanto diplomáticas como comerciales, revela también otro aspecto preocupante: el aislamiento progresivo de China en un contexto internacional cada vez más fragmentado. La diplomacia de chequera, basada en promesas de infraestructura barata y créditos fáciles, ha dejado de ser atractiva para gobiernos que enfrentan el descontento de sus pueblos ante obras defectuosas, deudas impagables y colapsos materiales y humanos. Esto no solo limita la proyección de poder de China, sino que fortalece la posición de potencias competidoras que ahora capitalizan el descontento para ofrecer alternativas. En lo social, el descontento crece de forma sostenida. La población china,
Afectada por la crisis inmobiliaria, el desempleo juvenil, la inflación y las restricciones a la libertad de expresión, empieza a mostrar signos de fatiga ante un gobierno incapaz de garantizar estabilidad económica y social. Aunque la censura y la represión han logrado contener las protestas masivas, el descontento se filtra en redes sociales, aplicaciones cifradas y foros clandestinos, donde miles de jóvenes cuestionan abiertamente el modelo político y económico que durante años se les vendió como la única vía posible. La fractura del relato oficial es cada vez más evidente. La narrativa triunfalista de una China imparable choca contra las imágenes de edificios colapsados, autopistas hundidas y megaurbes fantasma. Incluso dentro del propio Partido Comunista comienzan a aflorar tensiones entre sectores que cuestionan en privado las decisiones de Once y su política de concentración total de poder. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal. Gracias.